Ante un papayazo como el que le puso Petro, pues era obvio que el general Pedro Sánchez, que pertenece a la aviación, la Fuerza Aérea Colombiana, pues iba a renunciar a su carrera militar para ser ministro de Defensa. Y se armó esa laraca y la amenaza. Y no es que si el tipo asume como ministro de Defensa siendo militar, entonces van a tener que renunciar 20, 25, 30, no sé cuántos generales que tienen más antigüedad que él. Y eso sería un desastre, ¿no? Entonces todo era carreta. ¿Por qué carreta? Porque eso está planeado por Petro. Simple. Primero, para seguir debilitando a las fuerzas militares, porque Pedro Sánchez es un lameculo de Petro. Punto. Así de sencillo. Y segundo, porque Petro está creando un caos al interior de las fuerzas militares desde hace rato, entendido también aquí la Policía Nacional. Han renunciado por su voluntad o han sido echados por Petro decenas de oficiales entre coroneles, generales de la República, capitanes, mucha gente ha salido de las fuerzas militares porque Petro ha purgado las fuerzas militares a su antojo y ha debilitado las fuerzas militares, las ha puesto casi que al servicio del terrorismo de las FARC, del ELN, de los bandolas del narcotráfico, todos estos narcoterroristas, porque las fuerzas militares tienen los pies y las manos atadas, no pueden actuar, no pueden, por ejemplo, en el tema de hectáreas sembradas de coca, 260.000, 270.000 hectáreas certificadas por la ONU sembradas en área de coca en Colombia. Ya no hay erradicación manual, ya no hay aspersión aérea y Petro se complace con ello, lo que quiere decir que todo esto forma parte del plan del señor Petro. Además, un datico, este tal Pedro Sánchez se va a ganar entre sueldo como ministro y la pensión que le va a entrar ahora por haber renunciado después de 25 años de servicio al ejército, a la Fuerza Aérea, lleva 35 casi, se va a echar al bolsillo 55 millones de pesos mensuales. Hagan la cuenta. La pensión está por el orden de los 23 millones de pesos y el resto es el sueldo y otras extras que le llegan como ministro. Pero más allá de esos datos que parecen frívolos del sueldo y eso, el asunto es cómo Petro ofende, mancilla, escupe en la cara de militares y de generales antiguos que están al frente de nuestro ejército, de nuestra policía, y monta a este tipo, Pedro Sánchez, y causa todo ese caos del cual se armó la alaraca, y estos veteranos tienen que rendirle pleitesía al nuevo ministro de Defensa. Pero ahora resulta otro asunto, que el ministro de Defensa tiene que esperar por lo menos 3 meses, dice la ley, como civil, para que se pueda posesionar mientras se surten los trámites de su desvinculación, ¿no? Entonces todo esto, finalmente, uno no necesita ser ningún experto para entender que es un plan maquiavélico de Petro contra las fuerzas militares, lo que está haciendo, la forma en que las pisotea y las humilla, ¿no? ¿Qué falta hace Álvaro Uribe, por Dios? ¿Qué falta le hace al país un líder como el señor Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente y sus ministros de defensa? Entonces, ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a ganarse 50 y pico millones de pesos y el ejército y nuestras fuerzas militares por el piso, sin moral, por culpa de Gustavo Petro. Resuelta, Mauricio, yo creo que esto es importante. Rápidamente sale el nuevo ministro de Defensa a decir: no voy a seguir en mi vida como militar, voy a asumir esto como civil, y eso pues pone fin a muchas especulaciones que hablaban de lo que podía pasar al interior de la institución y entonces venir una salida masiva de generales. Creo que eso es bien positivo para el país, que rápidamente se haya aclarado esa situación. Y por otro lado, pues eso sí nos mete ahora entonces en el otro debate, que se relaciona con lo que estábamos viendo al inicio del noticiero, Mauricio, y es una persona que viene de las entrañas de la formación militar. ¿No es quizá lo que el país necesita en este momento? Pues aparentemente sí, Paula, porque la situación de seguridad es tan lamentable, tan apremiante, y ha habido tantas omisiones de parte del ministro saliente, del ministro Velázquez, y digo omisiones no voluntarias, no de mala fe, etcétera, pero francamente el liderazgo faltó por su ausencia, brilló por su ausencia en todo este proceso, que ahora podría ser algo distinto con el general Sánchez. Sin embargo, los que saben de esta clase de materias y ven las posibilidades de triunfo de una operación, de una gestión, etcétera, identifican 3 factores claves. El primer factor tiene que ver con el liderazgo. El segundo
los planes y el tercero, las capacidades. Un líder con un buen plan y con buenas capacidades lo logra. Hemos visto en parte el tema del liderazgo. ¿Por qué? Porque el general Sánchez, cuando dice, bueno, yo me voy a retirar de la vida activa en la Fuerza Aérea, pues está permitiendo que no se salga una cantidad que podrían ser alrededor de 30 generales, dado que si él llegara a ser ministro de Defensa en su condición de general de la Fuerza Aérea, pues tendrían que salir los que estén por encima de él en condición de antigüedad, etcétera, etcétera. Digamos que ese gesto es importante, más el hecho de que no hay nadie de las distintas personas que han participado en el debate público en las últimas 36 horas que diga algo malo del general Sánchez. Destacan sus capacidades humanas, su conocimiento, su destreza, su formación, su trayectoria. Por lo tanto, esos dos factores darían para pensar que el liderazgo lo puede tener, se lo tiene que acabar de ganar con sus mayores, por supuesto, mayores en edad, mayores en antigüedad, pero el liderazgo puede haber un punto a favor, algo chuleado. Seguimos con el tema de los planes, y lo mencionábamos hace un rato. Si el plan de la fuerza pública bajo el gobierno del presidente Petro ha sido parecido a lo de Andrés Manuel López Obrador, menos balazos, más abrazos, retraigamos la fuerza pública, dejemos que se controlen las regiones por parte de los grupos al margen de la ley en medio de ceses al fuego, esto representaría un viraje fundamental. Una vez más tomando la ofensiva, una vez más tomando la delantera, una vez más recuperando el control del territorio. No sé si el presidente Petro esté de acuerdo con ese replanteamiento de los planes de la fuerza pública. Si no está de acuerdo, estamos exactamente en las mismas a pesar de las virtudes y capacidades del general Sánchez. Pero el último factor, las capacidades. Un buen líder con un buen plan, si no tiene capacidades, estamos graves. Y ustedes han visto recortes del presupuesto para la fuerza pública en el año pasado, recortes este año. Han visto las deficiencias que hay en la misma Fuerza Aérea en términos de helicópteros, naves, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, se nos viene muy probablemente la desertificación por parte de Estados Unidos y eso significaría, más o menos en el mes de septiembre, el recortar los recursos que Estados Unidos le ofrece a la Fuerza Pública colombiana. Espero que se logre con liderazgo, buenos planes y buenos recursos, buenas capacidades, un viraje en la política de seguridad, pero por lo menos en dos de esos frentes el panorama está nublado.